Bien, ahora sí. Bueno, buenas tardes para todos los y las asistentes que nos acompañan en esta actividad de cierre del Instituto de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Rosario, que tengo el honor y la responsabilidad de dirigir desde su fundación, así cuando decidiéramos, en el marco del Colegio de Abogados, dar cuenta de esta nueva incumbencia de corte netamente interdisciplinaria, pero en la cual la abogacía y sobre todo la penal, si hablamos del criminal compliance, tiene mucho que decir. Así que agradecer a todos los asistentes, por supuesto a las autoridades del colegio, a nuestro presidente Lucas Galdeano, y a todos los integrantes del territorio y a todo el equipo y los colaboradores del instituto. Bueno, hoy la verdad que es un placer en esta jornada sobre estado actual y perspectiva del compliance penal tener aquí con nosotros a un gran amigo, además de un jurista muy respetado, la verdad que más allá de la amistad que quizás me hace incurrir rápidamente en las generales de la ley, pero bueno, basta recorrer un poco cualquier artículo, cualquier libro de derecho penal para encontrar sus citas allí, así que para mí es un doble placer, ¿no? Del amigo y el del jurista versado en la lógica y con la profundidad y la seriedad que lo hace Sandro, cuando aparte en todas las temáticas que aborda. Así que la verdad que es un enorme gusto. Gracias, Sandro, por acompañarnos. Sé que tenés los tiempos muy acotados, ciertas causas bueno, absorben toda la energía, pero bueno, por eso especialmente el agradecimiento. La jornada de hoy, ahora voy a presentarlo a Sandro, que como saben es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid en el año 2009, director de la especialización en Derecho Penal de la Universidad de Belgrano, una magnífica especialización en Derecho Penal, profesor adjunto regular del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal y correccional, titular de la Fiscalía General número 29. Bueno, y como les decía, la temática que va a abordar hoy Sandro tiene que ver con esto, ¿no? Este marco de cuál es la perspectiva, el estado actual de la perspectiva del criminal compliance en Argentina, que como todos sabemos es una temática que se ha instaurado fuertemente en la agenda académica y en la praxis también con cierto crecimiento a partir principalmente, sobre todo en lo que hace a la vertiente penal, a partir de la 27401, la responsabilidad penal empresarial. No es que antes no hayamos tenido responsabilidad penal empresarial, pero aquí vino con cierta fortaleza y sobre todo trayendo de la mano lo que tiene que ver con los programas de cumplimiento, ¿no? Como con el incentivo exonerativo, que creo que es el incentivo normativo que debe tener, me parece el adecuado, ¿no? Hay otras áreas, como el derecho penal tributario, que no ocurre eso. Así que bueno, sin más, Sandro querido, te voy a pasar la palabra y bueno, si después tienen preguntas, vayan tomando nota y para el final, para hacer por ahí un poco más ordenada la cuestión, para el final abrimos los micrófonos, van levantando la manito y de manera sintética por allí para que puedan tener lugar todos a realizar las preguntas, trasladar las inquietudes que crean convenientes, las hacemos al final y a viva voz, previa manito virtual. Bueno, Sandro, adelante nomás. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Además de tu presentación, gracias por tus palabras de afecto y de reconocimiento profesional. Es un honor para mí poder estar en el Instituto de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Rosario. Agradezco a sus autoridades, agradezco también doblemente a vos en función de la presidencia de ese instituto, para poder discutir con ustedes, con este prestigioso foro, algunas cuestiones que se vienen presentando con alguna centralidad en el debate académico y también incipientemente aparecen o empiezan a presentarse más en el debate, si se quiere, profesional, ¿no? O forense, sin quizá todavía la intensidad que el asunto amerita, por algunas cuestiones que quizás podamos tratar después, ¿no? Si todavía no hay desde el punto de vista de los fallos judiciales, una, un abordaje exhaustivo ni profundo de toda esta temática, y estamos convencidos que en algún momento esta discusión se va a dar, como se ha dado en otros países que son base fundamental de nuestro orden jurídico actual. Así que bueno, insisto en el agradecimiento, Cristian. Gracias por la paciencia, porque también tenía comprometido una fecha el año pasado y
quiero hacerlo público de que no fue responsabilidad tuya, sino mía, que no se pudiera hacer finalmente, así que disculparme con vos, con el colegio nuevamente de modo público y poder resarcir mínimamente esa deuda de honor que habíamos tomado. Voy a compartir con ustedes una presentación para que, la verdad que ya se sabe que soy bastante feo y desagradable a la vista, así que prefiero que ustedes vean mi PowerPoint, que alguna estética un poco mejor tiene, así que le va a ser más agradable y ahí compensamos un poco las cosas y hacemos esto tan llevadero en este día de tantísimo calor en la ciudad de Buenos Aires, que imagino por ahí también sea parecido porque tenemos un rango climático, por no decir igual. Bien, vamos a hablar de este tema de compliance penal, los programas de cumplimiento, de los programas de integridad, del cumplimiento normativo. Es decir, acá hay distintas nomenclaturas que esencialmente apuntan a lo mismo. Un tema que es relativamente nuevo, por lo menos para nosotros. Yo recuerdo que mi, mi apego, mi conexión con la temática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es de larga data, ¿no? Es una de mis relaciones más largas, para serles honestos, en todos los planos. Y comenzó allá hacia 1996, cuando escuché por primera vez hablar de todo este tema de responsabilidad de personas jurídicas en los cursos extraordinarios de la Universidad de Salamanca. Y nos parecía algo completamente insólito. Digo, nos parecía porque compartíamos la inquietud con Gustavo Bozo, con uno de mis grandes amigos, que por cierto escribimos conjuntamente nuestro primer libro sobre este tema, que fue la fusión de nuestros trabajos finales de la carrera de especialización. Y decíamos, ¿qué es esto? Esto es para el derecho administrativo, esto no es para el derecho penal. El derecho penal es para las personas físicas, no para las personas jurídicas. Y fuimos ingresando y pudimos lograr vencer nuestras resistencias iniciales y trabajamos sobre ese tema ya en su oportunidad, hacia un libro que publicó BDF, uno de sus primeros libros de BDF en el año 2000. Eh, pero no se hablaba de programas de cumplimiento normativo, se hablaba de responsabilidad penal de personas jurídicas, quizá porque lo primero que había que tratar era ese tema, ¿no? Que tratar de establecer si era posible revertir ese postulado romanista de Soquietas de Lincoln en Potes, y ver si eso era tan así o no. Y después, bueno, vinieron otras cosas y vino esto. Vino lo del cumplimiento normativo o lo del cumplimiento, sí, del compliance o cumplimiento normativo o programas de integridad. Toda esta evolución científica en el caso argentino registra un punto bisagra, como lo dijo muy bien Cristian, que es un experto y reconocido experto en la materia, así como en otras áreas, pero especialmente en esta, eh, de la mano de la ley 27401, ¿no? La ley que castiga a las personas jurídicas privadas por hechos de corrupción. Y realmente es un punto bisagra normativo porque es una ley, por lo menos a como venía estando la legislación argentina, yo diría de avanzada, por lo menos que avanzó sobre muchos aspectos y muy jugadamente, ¿no? Muy, no quiero decir arriesgadamente, pero sí producto de una base, de una discusión y de alguna iniciativa a partir de intentar compatibilizar algunos intereses con la OCDE y sobre la base del caso Odebrecht y del escándalo que todo eso supuso en América Latina, avanzó sobre muchos aspectos y de manera muy jugada. Nosotros nos podríamos preguntar qué tiene de diferente la ley 27401, es decir, qué hace que esta ley normativamente sea un hito dentro del producto normativo argentino, dentro del orden jurídico penal argentino. Yo traté de listarlo para explicar que lo del programa de integridad, como es la denominación que adopta esta ley para el sistema de compliance normativo, tiene un contexto que es necesario explicar para poder entender más acabadamente el estado actual, sus consecuencias y los desafíos que va a enfrentar. En primer lugar, esta ley tiene de diferente que establece un sistema de responsabilidad penal y eh, lo hace abiertamente y sin ponerse colorada, diría. Es un sistema de responsabilidad penal que, en mi opinión, y no es esta una opinión única ni unánime, pero sí, por lo menos, al menos Gustavo coincide conmigo también, establece un sistema de responsabilidad penal vicarial. Después podemos decir si el sistema de responsabilidad es vicarial atenuado, vicarial con válvulas de descompresión, como sostuve en alguna obra, en fin. Pero es un sistema de responsabilidad penal. Es decir, a la persona jurídica se le hace responsable por los hechos cometidos
por sus órganos y dependientes. Y esto es muy fuerte porque parecería establecer un sistema de alguna manera un poco análogo a los sistemas de responsabilidad objetiva. Y cuando en el mundo occidental, proveniente del sistema continental europeo o de raigambre del sistema continental europeo, uno escucha responsabilidad penal y responsabilidad objetiva, se encienden un montón de alarmas. Después vamos a ver que el legislador trató de establecer variables de ajuste justamente para que esta no sea una forma de responsabilidad objetiva. El primer dato saliente lo explica muy bien, magníficamente. Hay dos autores que ustedes me van a escuchar repetir mucho hoy, porque son brillantes en todo y en este tema especialmente. Uno es Jesús María Silva Sánchez, y el otro es su discípulo, que ya no merece ser llamado discípulo porque tiene claramente autonomía propia y vuelo propio, que es Ramón Ragués y Valiés. Pero Ramón Ragués explica muy bien esto. Dice que nosotros venimos pensando en un sistema de responsabilidad penal, el tradicional, de personas físicas, sobre la base de la idea de la autoría del perjuicio, sobre la base de la idea del principio del daño, del principio de lesividad, aunque no sean exactamente sinónimos, que establece nuestra Constitución Nacional y después todo nuestro Código Penal. Autor es, o responsable penalmente, es el autor del perjuicio, el autor del menoscabo a la vida, el autor del menoscabo a la integridad sexual, el autor del menoscabo a la integridad corporal, siempre en términos de perjuicio, de lesión, de menoscabo, de afectación. Acá la ley ya presenta algo distinto, porque establece un elemento central que es la idea del beneficio, que llega a decir la doctrina, y yo comparto, es un elemento cofundamentador de la responsabilidad penal, porque se exige un beneficio para la persona jurídica. Tanto así que la segunda parte o el segundo párrafo del artículo 2, cuando señala que si el hecho es cometido en exclusivo beneficio personal de la persona física, valga la redundancia, no habrá responsabilidad de la persona jurídica. Esto quiere decir que más allá de que se ejecute el nombre, se ejecute el comportamiento con la intervención en el nombre o en el interés de la persona jurídica, si no hay beneficio para ella, queda exenta de responsabilidad penal. Y esto es muy fuerte y es muy interesante porque tiene una capacidad de rendimiento muy atractiva, ¿no? Entonces, primer dato saliente, por lo menos hasta las formas que estaban admitidas de responsabilidad penal en leyes penales especiales e incluso en el artículo 304, habiendo ingresado en el Código Penal, pero en su parte especial. Acá hay un sistema de responsabilidad penal y esto ya muestra otra organicidad, otra sistematización. Y esto está sostenido sobre la base de la idea del beneficio, que después podemos discutir si tiene que ser económico o no, pero beneficio al fin para la persona jurídica. Segundo, tiene un catálogo de penas específicas. Este es otro dato muy saliente. Tiene un catálogo de penas específicas, significa que tiene la ley su propio artículo 5 del Código Penal, donde se establece cuáles son las consecuencias jurídicas que van a seguir a la verificación de los presupuestos de responsabilidad penal. Tiene también su propio 40 y 41, esta ley del Código Penal, sus propias pautas de medición, que ya tienen o contienen una referencia a los sistemas de procedimientos internos, entre otras cosas, ¿no? Después vamos a pasar, vamos a poner a filmar y vamos a ver en Colorado cuáles son los puntos de contacto con el tema del compliance. Tiene un régimen de reincidencia propio, también distinto del artículo 50 del Código Penal. Tiene también la consagración de la independencia de las acciones, algo que desde el punto de vista procesal ha sido realmente jugado y es lo que dice la doctrina que le da la verdadera autonomía en la persecución penal y en el establecimiento de una responsabilidad penal de personas jurídicas independiente de la de sus órganos o representantes. Y tiene también, aunque no les he puesto ahí, estas son cosas que uno se va acordando ahora, y dice, ¿por qué no lo puse en la filmina? Pero es importante, tiene el tema o el establecimiento de la responsabilidad sucesiva, ¿no? Estoy viendo ahí a Gabriel Izaguirre, que hizo un excelente trabajo de final de carrera en la Universidad de Belgrano, que espero Gabriel publique pronto porque va a ser de gran aporte para toda la doctrina y para la discusión que ese tema tiene que dar. Y por último tiene nuestro tema, ¿no? El tema de hoy, el tema de la regulación de programas de integridad. Una regulación precisa de programas de integridad, que no solamente la menciona los programas de integridad, sino que establece qué son los programas de integridad, qué componentes obligatorios deben tener, qué componentes opcionales pueden tener, y a partir de ahí, con la integración de un conjunto normativo,
mediante el cual el Poder Ejecutivo delegó o dispuso que la Oficina Anticorrupción sea la encargada de desarrollar todo el apartado normativo de este asunto, empezamos a encontrar un nivel de autonomía dentro de la temática general de responsabilidad de personas jurídicas que hace que este sea sin duda el tema que tiene que abordarse con mayor urgencia y con mayor prontitud, porque estos programas de integridad, una de las primeras características que tienen en esta ley es que no son obligatorios para las personas jurídicas. Y esto es importante, a diferencia, por ejemplo, del Código Penal español, que sí establece su obligatoriedad, a pesar de que después la doctrina trata de encontrar algún matiz, ¿no? Porque decir, bueno, mire, usted me pide o me obliga a mí a que yo tenga un programa de integridad. ¿Sabe la que tengo que pelear para poder llegar y pagar los sueldos a fin de mes? ¿Quiere que le cuente los malabares, el sistema de platitos chinos que tengo que hacer para poder pagar los aportes patronales de todos mis empleados? Y usted quiere encima me agrega otro costo. Usted que está sentado en un escritorio me agrega el costo de un programa de integridad. Entonces, esto, la Comisión de Asuntos Penales, de Justicia y de Asuntos Penales del Senado de la Nación lo vio, dijo, miren muchachos, no podemos poner obligatoriamente la exigencia de un programa de integridad o de compliance para todas las personas jurídicas, porque hacemos un desastre. Y además de que las personas jurídicas privadas, en la descripción que hace la ley, entran hasta los consorcios de propiedad horizontal. Imagínense, si ya tenemos problemas con los costos del sueldo del encargado, si tenemos que meter además un programa de integridad seriamente hecho. No hablo de un make-up compliance, ¿no? Que saldría o sería un gastito que tendríamos por única vez. No, de algo que tenga que ver con lo que realmente establece en la ley. Entonces, la ley dice, miren, esto es opcional, no son obligatorios. Dicen, las personas jurídicas podrán, como vamos a ver después que dice el artículo 22. Podrán, pero, ¿no? En el sistema, como lo describe también en un lugar común de la doctrina, el sistema de palos y zanahorias, ¿no? Propias de un incentivo y de una eficiencia económica y de una responsabilidad penal sostenida sobre esa base, a partir de lo vicarial, lo que se señala es, podrán, pero si no los tienen, usted puede elegir. Ahora, si usted elige no tener, sepa que conmigo, Estado Nacional, usted no va a poder contratar. Y esto ya, en el modelo de negocios de un montón de personas jurídicas o de un montón de empresas, ya esto pone la necesidad de un programa de integridad. Porque si no, o usted redefine su modelo de negocio, o si no se queda sin poder contratar con el Estado. Además, el sistema de palos y zanahorias está integrado por otros puntos que se conectan con el asunto. Primero con la con la cláusula de exención de pena, es decir, hay una cláusula de exención de responsabilidad penal, que es la que yo mencionaba antes, a partir de la cual se exige un beneficio para la persona jurídica, según lo entiende la doctrina mayoritaria, no necesariamente de índole económico, pero también hay un supuesto de exención de pena, donde básicamente la persona jurídica accede a la exención de pena, no ya como una posibilidad o como una facultad discrecional del juez, sino como un derecho. Es decir, concretamente el artículo 9 dice, la persona jurídica quedará exenta de pena si, primero, tiene implementado un sistema de programa de integridad; segundo, si en función de la implementación de ese sistema de programa de integridad formula una denuncia por un hecho penal cometido en su seno, con su intervención, con su colaboración, o en su interés, o en su nombre; y tercero, devuelve el dinero, ¿no? Uno de los ejes centrales del derecho penal económico. Vamos a por la restitución y la devolución del producto delictivo, de las ganancias del hecho delictivo. Y por último, esto también tiene especial incidencia, en mi opinión, como cláusula de reducción de pena. Dentro de los parámetros de medición de la pena de los del artículo 8, se menciona en varias ocasiones la existencia de un sistema interno de control o de un programa de integridad que haya referido o que haya contenido cierta dificultad para que los ejecutores del hecho delictivo hayan actuado delictivamente. Entonces, en mi opinión, esto es, si usted tenía implementado un sistema y alguien se saltó por arriba de este sistema, bueno, usted la puso un poco más difícil, entonces le premiamos con una respuesta menos intensa, ¿no? O con una respuesta de menor entidad. Y además, esto también va a repercutir en sentido práctico con otro punto que tiene la ley, que son los acuerdos de colaboración eficaz.
El acuerdo de colaboración eficaz, para ponerlo en palabras simples y sencillas, que todo el mundo entienda, que todos entendamos, es el régimen del arrepentido para personas jurídicas. Así como en el Código Penal hay un régimen de arrepentidos, la figura premial, si le damos un premio al delator, porque no se exige un arrepentimiento desde el punto de vista moral, ya todos esto lo sabemos, no es una actitud interna que tenga que ver con que usted esté realmente arrepentido, sino que cuando a usted se le complicó, se pueda sentar con el fiscal, le ofrezca al fiscal información de calidad, y esa información de calidad para el fiscal, algo tiene que tener para usted, porque si no, no la va a dar. Entonces, ahí negociamos, pactamos. Yo le ofrezco un trato más benévolo, que la ley me permite indicar, que la ley tiene taxativamente regulado, y usted ve mejorada su posición en el proceso penal a cambio de la información que a mí me permite continuar con mi investigación y establecer si la maniobra existió o si hay más maniobras de las que ya uno conoce, quiénes son los autores y cómplices y sobre todo dónde está el dinero. Así que esta cuestión de los programas de integridad tiene una proyección muy fuerte dentro del sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas que adoptó el legislador argentino. ¿Con qué tiene que ver todo esto? Es decir, ¿por qué estamos hablando de toda esta cuestión y por qué surge la necesidad de regulación de un programa de integridad? Esto lo explica, para mi gusto, magistralmente Silva Sánchez, ¿no? Dice, mire, la libertad de empresa es una libertad establecida dentro de las constituciones de cada país, dentro de los bloques regionales, de los bloques económicos. Es una libertad celebrada, ¿no? Porque las empresas logran lo que el ser humano individualmente no podría, por más que tenga muchos millones, salvo casos muy puntuales que todos podemos tener en mente enseguida, ¿no? En determinadas sociedades, en líneas generales, todo se logra a través de personas jurídicas. Pero como dice Silva, esa libertad es peligrosa. Es decir, no es una libertad eh, que sea todo bondades, ¿no? Es una libertad peligrosa. Y es peligrosa porque estas personas jurídicas están hechas para ganar dinero, ¿no? Tienen una orientación estructural al lucro. Este es el primer dato. Entonces, si usted pone como norte, como eje central, vamos todos a hacer dinero, quizás para hacer ese dinero haya algunos atajos posibles, y a veces los atajos son delictivos, por los criterios de complejidad técnica y humana, que ya todos conocemos también, y por las dinámicas de grupo. Son los tres factores que él señala en un libro que recomiendo ampliamente, que se llama Delito y Empresa. A ver si lo tengo por acá, pero en medio de este lío va a ser difícil encontrarlo. Eh, Así que, nada, libertad peligrosa. Libertad de empresa, bienvenida, pero libertad peligrosa al fin. Entonces, lo que él dice es que estos programas de compliance, programas de integridad, los sistemas de cumplimiento normativo, a lo que tienden, en definitiva, y hace cierto parangón con los criterios de imputación objetiva, ya que desde el punto de vista de la imputación decimos que el autor debe haber aumentado o creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Lo que Silva sostiene es que estos programas de integridad o de compliance lo que tienden es a disminuir el riesgo. Por eso son importantes en una estructura de imputación. Es decir, no solamente vienen a ser un sistema de zanahoria para que la empresa los implemente, sino que cuando los tenemos que abordar en términos de la dogmática o de la teoría del delito, tenemos claro que tienen que ver con la imputación en sí. Después, esto tendrá de base a cada modelo que cada lugar adopte. Básicamente hay dos, él señala que son tres, pero básicamente hay dos, y después podemos ver qué papel juega en cada modelo. Pero lo cierto es que en términos de imputación, este sistema de compliance, en cuanto previene conductas antinormativas, establece protocolos de actuación, establece una cultura de cumplimiento normativo, exige la intervención de la alta dirección y demás. Bueno, mire, si usted tiene esto bien hecho, realmente el riesgo de que su empresa incurra en algún comportamiento delictivo es sensiblemente menor, ¿no? Entonces dice, tenemos que hacer un diagnóstico de riesgos iniciales, y el programa de cumplimiento normativo, si está bien hecho, lo que hace es bajar ese riesgo, disminuirlo. Bien, entonces, ahí yo puse una definición que es de Silva, no es mía, obviamente, que me parece interesante, ¿no? Fuente fundamental de normas de cuidado, de normas de comportamiento, de reglas de comportamiento, en cuanto concreta los niveles de diligencia dentro de la empresa.
Y esto, como decíamos, sirve en términos de imputación para pensar en una disminución de riesgos. Riesgo cero no existe, ya lo sabemos. Nadie existe ni vive a riesgo cero. De hecho, las personas físicas tampoco vivimos a riesgo cero. Riesgos generales de la vida, riesgos residuales de la vida, ¿no? El solo hecho de nacer, vivir, ya significa algún riesgo de muerte, sin duda. Lo mismo pasa con la persona jurídica. Y lo importante es que tiene o administra un nivel de riesgos muy alto. Porque no solamente es el riesgo de que con tal de hacer dinero pueda corromper a un funcionario público, con tal de hacer dinero también puede eludir reglas elementales de la higiene y seguridad del trabajo y poner en riesgo la vida de los operarios. Entonces, de la actividad de esa libertad de empresa surgen riesgos para los más altos y calificados bienes jurídicos dentro de una estructura de un orden jurídico penal. Después hay que ver si esto está admitido por el sistema de responsabilidad penal de cada país, ¿no? El Código Penal francés tiene responsabilidad penal de la persona moral por sistema de homicidio culposo desde 1900, creo que 94 o 98, yo no me acuerdo bien el año. Creo que es el 94. El Código Penal español, no, creo que no lo llegó a admitir todavía. En el nuestro, por homicidio culposo, por lo menos en los proyectos, tampoco. Se aumenta el catálogo, pero bueno, algún día puede llegar. Lo importante es que en abstracto podemos considerar conceptualmente todas estas posibilidades. Y acá viene un punto que también me parece importante, es decir, estos sistemas de compliance o programas de compliance, en lo personal, yo los interpreto como algún sector de la doctrina como una expresión de fidelidad al derecho, ¿no? En términos del funcionalismo más actual, que habla de si usted es amigo del derecho o enemigo del derecho, o si se expresa con lealtad al derecho, o con amistad al derecho, o con falta de amistad o enemistad, está claro que cuando usted tiene un programa normativo bien hecho, hecho a conciencia, por supuesto, todo va a ser perfectible, pero si usted no lo hizo con el propósito de tener simplemente una máscara o un make-up que se diluya a la primera de cambio, usted tiene allí una expresión de lealtad al derecho, una expresión de fidelidad al derecho. Y esto tiene que ver con otro punto central que es la autorregulación. Se sabe que el Estado ya no puede llegar a todo, ni conviene que llegue a todo, ¿no? Porque es una libertad extremadamente vigilada, está militarizada. Es necesario partir de los principios de autorregulación, no solamente de comportamiento de personas físicas, y ahí surge la idea de deberes de colaboración, como establece el Public, sino que también la persona jurídica tiene que tener una autorregulación para asegurarse de que su desarrollo, de que el cumplimiento de su finalidad social, de su objeto social, tenga que ver y respete las exigencias del orden jurídico. ¿Cuáles son los modelos, ¿no? Que plantea, Silva plantea tres, a mí me parece que esto es muy interesante, me parece que está muy bien. El nuestro sería un poco el primero, ¿no? La inserción del compliance en los modelos de imputación, es decir, cuál vendría a ser la función que cumplen esto. Creo que esto, y adelanto, este es uno de los principales desafíos que todavía queda por definir en la Argentina, porque no podemos construir una teoría general a partir de una regulación específica en una sola ley. Como vamos a ver después en la progresión de los anteproyectos y proyectos de Código Penal, la responsabilidad penal de personas jurídicas pasa de leyes especiales a insertarse en las disposiciones de la parte general del Código Penal. Pero eso todavía no es ley, son solo simples proyectos. Pero esto tiene que tener una regulación porque en definitiva le da el perfil normativo y la identidad normativa que es necesario para poder establecer qué función cumple y qué alcance tiene, ¿no? Silva plantea los sistemas vicariales de imputación tendencialmente objetiva, sostenida sobre la base de un vínculo organizativo. Él plantea, aún sin beneficio en términos conceptuales, el fundamento es la eficiencia, sobre la base de un fundamento económico de riesgos creados y un establecimiento de responsabilidad que apunta al desincentivo económico. Básicamente eso, es decir, el sistema de responsabilidad penal, sostenido sobre la base vicarial, encuentra en el compliance alguna válvula de ajuste que le permite establecer algún mecanismo de desincentivo que tenga que ver quizás con su posicionamiento en el juicio, quizás con su posicionamiento a que la multa sea, como dice en nuestro caso, en un acuerdo de colaboración, la mitad del mínimo. Después están los sistemas de autorresponsabilidad, que son quizás los más seguidos en la dogmática continental europea, ¿no? Es decir, la idea de que
el fundamento de responsabilidad penal no tiene que ver tanto con un sistema vicarial, sino con un acto propio, si no es por el hecho de un tercero, ¿no? Cuando hablamos de sistemas vicariales, hablamos del comportamiento de los dependientes o de los representantes o de los directivos, y la persona jurídica se le hace responsable por el hecho de esos dependientes. En la segunda, que es insisto, el que en mi opinión adopta el codificador argentino. En la segunda modalidad tiene que ver con la autorresponsabilidad, la idea de que usted se organiza deficientemente como empresa y construye un contexto donde esos hechos delictivos pueden ser cometidos. Entonces ya no se trata de un hecho de terceros, sino se trata de un hecho propio. Por eso se habla de un principio de culpabilidad, algo que siempre es bienvenido y saludado en el derecho penal, la idea de respetar un principio de culpabilidad por hablar de una culpabilidad de la organización. Y esto, además de las cuestiones conceptuales planteadas en su momento, tiene un concreto consecuente en el sistema de compliance. Si usted tiene un sistema de compliance y el sistema de compliance está correctamente diseñado, instrumentado, implementado, aunque se haya cometido un hecho delictivo, la consecuencia debería ser que usted actúa sin culpabilidad, porque usted se organizó bien. Entonces la consecuencia es inmediata. No es la que regula el código, la ley 27401 ni los anteproyectos de reforma del Código Penal. Pero quiero decir, conceptualmente, ¿qué función cumpliría acá un programa de cumplimiento? Un programa de compliance. Que si sostenemos el modelo de autorresponsabilidad o de culpabilidad por defecto de organización, si usted tiene un programa de compliance que satisface los estándares normativos, la persona jurídica habría actuado, entre comillas, sin culpabilidad. Por tanto, no hay hecho propio de la persona jurídica. Y por último está el modelo intermedio, del cual Silva se establece o se eh, predica defensor, o el que la adopta, ¿no? Es decir, la idea de que todo esto está sostenido sobre la base de una necesidad preventiva, ¿no? Del ideario de la prevención en derecho penal. Es decir, tratamos de que esa persona jurídica no cometa hechos delictivos y tratamos de que el conjunto de personas jurídicas que integran el conjunto social no cometan hechos delictivos. Prevención especial y prevención general. O sea, cada quien agarrará para cual más le guste o hará una combinación de ambas. Pero él sostiene esta idea de modelo intermedio sobre la base de sostener que sigue vigente el principio romanista societas delinquere non potes. Esto es, no es que la sociedad, porque él critica esto y me parece muy inteligente, muy aguda su observación, ¿no? Dice, no se trata de que esto perdió vigencia. Él dice, no, las cosas siguen siendo así, la sociedad no puede delinquir, si no es a través de las personas físicas. Ahora, que la sociedad no pueda delinquir no significa que no le podamos hacer responsables. Y le podemos hacer responsable administrativamente, con algunas legislaciones, penalmente, ¿no? Tomando la consecuencia jurídica más cara, más lesiva que tiene un Estado de Derecho, pero lo hacemos responsable con algunos criterios, con algunos límites, con algunos matices de razonabilidad. Y acá el sistema de cumplimiento normativo también se inscribe en la idea de estos límites y de esta razonabilidad para el establecimiento de esta responsabilidad penal con distintos alcances en cada una de las legislaciones. ¿Qué pasa en nuestro caso? Vamos ya al nuestro. ¿Qué pasa con la 27401? Yo dije, sigue la ley un sistema de responsabilidad penal vicarial con algunas válvulas de descompresión. No es la opinión de Jacobucci, por ejemplo. Jacobucci dice que no adopta ni el modelo de responsabilidad o de autorresponsabilidad, ni el vicarial, parecería estar más en la línea de Silva, nos sorprendería justamente por la afinidad académica y científica. En el caso argentino, por ejemplo, Dona, que siempre fue refractario a la idea de responsabilidad penal de personas jurídicas, en su tomo 3 de la parte especial, en la tercera edición, ¿no? También publicado autónomamente como delitos contra la administración pública, él dice, la ley siguió criterios pragmáticos. Y es algo que sostiene el propio debate legislativo, ¿no? Es decir, mire, nosotros vamos a admitir la responsabilidad penal y la academia seguirá discutiendo si la persona jurídica sí, la persona jurídica no, nosotros le aplicamos pena, se acabó la película. Y no vamos a entrar a discutir si es autora, si es cómplice, si es partícipe primario, si es coautora, no interesa.
le hacemos responsable y se acabó la película. Eso dicen más, palabras menos, por supuesto, de manera mucho más elegante, en un debate bastante extenso, el trabajo de comisión en el Senado de la Nación. En fin, para esto, estos fundamentos de responsabilidad penal, como dije, registran de la más variada índole. Simplemente voy a citar a estos autores, ¿no? Gándara Vallejo dice: la empresa constituye un sistema que contiene sus propios procesos de aprendizaje, sus propios mecanismos de castigo y recompensa, su propia escala de valores, no siempre acorde al orden jurídico. Gómez Jara Díez, otro autor español, dice: el fundamento político se encuentra en la idea de autorregulación que implica una nueva relación entre empresa y Estado. Crisis del estado de bienestar: la complejidad social impide al Estado regular todas las esferas sociales y proporcionar apoyo y protección a amplios sectores de la población. Me faltó citar a Hans-Joachim Hirsch, uno de los últimos discípulos de Hans Belzel, que tuvo en los años 90 la publicación de un trabajo que también es bisagra en todo esto, que se llama Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, está traducido y publicado en el Anuario de Derecho Penal Español, se encuentra en la web, escaneado por todos lados. Realmente es un gran trabajo. Sorprendió, ¿no? Porque Hirsch, siendo discípulo de Cerezo, que admitiera esta forma de responsabilidad penal, eh, fue realmente un impacto en toda la ciencia del derecho penal en aquel entonces. Y él planteaba esto: es decir, son entes reales que tienen deberes jurídicos. Gómez Jara 10, bueno, es necesario alentar la autorregulación empresarial. Cuando uno habla de autorregulación, enseguida piensa en esto. Esto quiero señalarlo, ¿no? Cuando se habla de la autorregulación y de la necesidad de la autorregulación de la empresa o de la persona jurídica, esa autorregulación no existe si no lo es a través de un programa de cumplimiento normativo. Fíjense, es necesario alentar la autorregulación empresarial para manejar adecuadamente los riesgos. El Estado regula, pero deja en última instancia a la empresa su propia autorregulación. Klaus Folk habla de responsabilidad primaria de la persona jurídica, mal funcionamiento del sistema, es decir, el segundo de los modelos, organización defectuosa del funcionamiento y de los órganos de la empresa. Bueno, después me voy a referir a lo del anteproyecto 2012 y no ahora. Bien, pasamos esto simplemente como para que quede exhibido, ¿no? Responsabilidad de persona jurídica privada en la 27401, ya lo dije varias veces. Sistema de responsabilidad vicarial, con un sistema de números clausus acompañado, un sistema de máxima taxatividad, con una regulación precisa sobre qué hechos son aquellos por los que la persona jurídica va a responder. A mí en lo personal, después me gustaría escuchar tu opinión, Cristian, sobre esto. Siempre me sorprendió mucho que no aparezca el delito de peculado vinculado concretamente en este catálogo delictivo. Tenemos enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios en las dos versiones, uso de información privilegiada y propio enriquecimiento, y no tenemos peculado, ¿no? Tenemos cohecho, tráfico de influencias y el peculado no sé dónde quedó, pero bueno, no hay explicación del legislador. Tenemos las penas, catálogo de penas, las graduaciones. Fíjense, todo lo que tenemos como ahí en Colorado: procedimientos internos, la omisión de vigilancia, la denuncia espontánea, los sistemas de investigación interno, el comportamiento posterior, hacen todos directa referencia o indirecta referencia a sistemas de programas de cumplimiento normativo. El artículo 9 del que hablábamos antes, el sistema de exención de pena, ¿no? Espontáneamente la denuncia de un hecho previsto en esta ley, consecuencia de una actividad propia de detección e investigación. Es decir, no es simplemente que usted se enteró de casualidad y venga y denuncie, no. El legislador establece otro grado de conexión, que esto tiene que tener un vínculo con la actividad propia de detección e investigación interna. Aparece el B en un lugar donde para mí debería haber aparecido en el A, ¿no? Si hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado y después espontáneamente hubiera denunciado. Es decir, cronológicamente, lógicamente, el B es primero que el A. Pero bueno, no importa. Y por último, hubiera devuelto el beneficio indebido obtenido. Este artículo 22 me parece muy rico, porque en todo lo que vamos a ver después, anteproyectos y proyectos de Código Penal, no aparece una regulación estricta de los programas de integridad. Y sí lo tiene la ley 27401, ¿no? Si nosotros tuviéramos que decir qué entiende el orden jurídico argentino por un programa de compliance, un programa de cumplimiento normativo o un programa de integridad, como lo nombra, me parece que esta caracterización es inigualable e ineludible, ¿no? Las personas jurídicas en el presente régimen podrán implementar programas de integridad con un conjunto de acciones, mecanismos
y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley. Esta es la esencia de lo que es un programa de cumplimiento normativo, al menos en nuestro orden jurídico. El programa de integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación. Conceptualmente, este también abre las posibilidades de debate a muchísimas cuestiones, porque nosotros tenemos este programa de integridad en una ley que habla, por ejemplo, no, de la responsabilidad penal de personas jurídicas por hechos de corrupción. Pero está hablando de construir un programa de integridad en función de los riesgos. Los riesgos también están definidos normativamente. Si estamos hablando de hacerle responsable por un hecho de corrupción, allí están los riesgos. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos pensar en programas de integridad, ¿no? Para el llamado tax compliance, para que dentro de los riesgos está que la persona jurídica cumpla adecuadamente con sus obligaciones fiscales, los riesgos ya serían otros. O si quisiéramos hablar, por ejemplo, de un programa de integridad destinado a mitigar el riesgo de acoso sexual de directivos con mujeres dentro de la empresa, tendríamos que hablar también de otros riesgos. Y en función de eso, la capacidad de rendimiento del programa de integridad es mucho más amplio. Por eso vemos que en todos los órdenes jurídicos, este programa de integridad o el concepto de programa de integridad tiene una capacidad de rendimiento que nuestro orden jurídico todavía no tiene, porque no existen estas regulaciones. Pero si pensamos en definir normativamente estos riesgos a través de la respuesta penal por una responsabilidad penal vinculada a otras áreas, por supuesto que este programa de integridad va a tener mucho para hacer. Entonces, nosotros ya podríamos pensar en implementar concretamente un programa de integridad que tenga una diversificación de los distintos riesgos que va a abordar. En nuestro caso, hasta ahora, la visión es muy estrecha. Está pensada estrictamente esta estructura para los supuestos de corrupción. Si lo que está preocupando, o lo que le preocupó y le llevó al legislador argentino a sancionar hace más de 6 años una ley específica con la incorporación de estos conceptos o de esta idea tan novedosa, tiene que ver con la corrupción de los funcionarios públicos. Y fíjense, ¿no? Está pensando que atrás de la corrupción del funcionario público hay un privado. Esto también está claro. Uno dice, bueno, mire, ¿por qué no pone el programa de integridad puertas adentro? ¿Por qué me lo viene a poner a mí privado? Y no se lo va, ¿por qué no va y se lo pone, no sé, a la Secretaría de Obras Públicas o al Ministerio de Obras Públicas, como se llamaba en alguna época? No, está pensando en el privado. Y no digo que esté mal, pero quizás sea hora de empezar a pensar un poco más en grande, a pensar o a tener una visión a largo plazo, a mediano y largo plazo, quizás objetivos de mediano y largo plazo, y no ir, bueno, esto es muy difícil, ¿no? En Occidente, no es solo un problema argentino, pero es muy difícil que el legislador no vaya regulando sobre la urgencia. Si no hay planificación, ¿no? El largo plazo desapareció, el corto plazo desapareció. Podemos discutir las causas de esto. No sé si es la instantaneidad de los medios tecnológicos, si tuvo que ver con esto el Facebook, el Instagram, que hace que uno entre e inmediatamente busque todo en la red. No lo sé. Pero está claro que el programa de largo plazo en líneas generales desapareció de la planificación en cuanto a política pública. Bueno, como decía antes, contenidos obligatorios, contenidos opcionales, no me da el tiempo de detenerme en esto porque creo que estoy un poco pasado. Las consecuencias también están. Otro de los desafíos que tiene que ver y que tiene un punto de intersección entre el derecho penal y el derecho procesal, es decir, que es común a la ciencia del derecho penal, se vincula con los aspectos procesales, ¿no? Lo que ustedes están viendo ahí es una cita de un caso que fue muy conocido hace ya muchos años, que se llama Fly Machine SRL. Fly Machine es una empresa, creo que de Córdoba, me parece que de Río Cuarto, que estaba imputada de contrabando. Siempre me gusta contar un poco la historia porque aparece el caso de Fly Machine y uno dice, ¿y esto qué es? ¿No? Un fallo de la Corte con el voto de Zaffaroni. Quizás, probablemente, dicen mucho, yo coincido, el mejor voto de Zaffaroni mientras que fue juez de la Corte, que establecía que no era posible la responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Cómo se gestó el caso? El caso era el siguiente, es en un proceso por contrabando y el fiscal, o la fiscal, ya no me acuerdo,
construye un requerimiento de elevación a juicio en contra de los directivos de Fly Machine por contrabando. Y Bicho, y esto me gusta, presentó ese requerimiento de elevación a juicio y atrás presentó otro requerimiento de elevación a juicio, que era contra Fly Machine, persona jurídica. Y ahí se accionaron todos los botones de alarma y todos los mecanismos se gestaron, digamos, ¿no? Aparecieron los abogados, me parece que está bien, no lo estoy criticando, pero digo que uno sabe que cuando toca en algunos lugares, ¿no?, del sistema, enseguida se accionan los botones de emergencia. Y aparecieron los abogados y plantearon la nulidad de ese requerimiento de elevación a juicio. Esto se ganó ya inmediatamente. Me parece que el propio juez de primera instancia hizo lugar a la nulidad. Después fue confirmado por los tribunales de instancia superior provinciales. Terminó confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal, en ese momento la Cámara Nacional de Casación Penal, que ahora se devino en Cámara Federal, o hace un tiempo devino en Cámara Federal, y después llega a la Corte. Y uno de los argumentos que utiliza, la Corte le plancha un 280, salvo el voto de Zaffaroni, que entre la parte da argumentos penales de fondo y procesales para decir que no es posible la responsabilidad penal de personas jurídicas. Entonces, él dice, mire, nuestra legislación carece de una regulación procesal específica que determine el modo en que debería llevarse a cabo el enjuiciamiento criminal de las personas de existencia ideal y que permita también individualizar a los sujetos susceptibles de asumir una concreta representación en tal sentido. Es decir, todo muy lindo, más allá de que el Código Penal Aduanero diga que hay responsabilidad penal de personas jurídicas por delito de contrabando, no hay reglas de juego para el enjuiciamiento. Esto es lo que estaba diciendo este fallo. Por eso fue muy importante que después la 27401 trae también todo un apartado procesal y después lo tiene el Código Procesal Penal Federal, lo adopta. Básicamente porque es necesario un derecho procesal penal de personas jurídicas, porque es insuficiente que el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas si no hay regulación de un procedimiento específico. El artículo 11 de la ley 27401 dice que la persona jurídica tendrá todos los derechos y obligaciones previstos para el imputado de acuerdo a lo establecido en los códigos de procedimiento en cuanto le sean aplicables. Vamos con los desafíos procesales, porque acá se inserta nuestro tema, ¿no? Primero hay necesidad de una discusión, que otra vez la plantea muy bien y magistralmente Silva, ¿no? Siempre, yo no tengo problema en decirlo, el derecho penal actual se divide en antes y después de Silva. Y es así. Es cuestión de escucharlo, es cuestión de leerlo y realmente no caben dudas. Él dice, tenemos que hacer una elección, ¿no? Porque el sistema de garantías tradicionalmente pensado está anclado en dos aspectos. Primero, en que la persona física es agente moral. Y segundo, en que el orden jurídico respeta su dignidad humana. Y él dice, y se la juega, la persona jurídica no tiene ninguna de estas dos cosas. Entonces, tenemos que decir qué garantías le vamos a dar. ¿Qué garantías le vamos a proporcionar? El orden jurídico penal procesal argentino parecería que les da exactamente los mismos, ¿no? Porque dice, fíjense, la persona jurídica tendrá los derechos y las obligaciones previstas para el imputado de acuerdo a lo establecido en los códigos de procedimiento, que falta una S ahí, en cuanto le sean aplicables. El 338 del Código Procesal Penal Federal dice algo parecido, dice las personas jurídicas tendrán los derechos y las obligaciones previstos para el imputado en este código en cuanto les sean aplicables. Es decir, que podemos decir o podemos señalar que a los fines pragmáticos, como dice Donna, con motivo de la ley 27401, el código le da a las personas jurídicas las mismas garantías. Quizás no con el mismo fundamento, quizás sea un criterio práctico, un criterio pragmático, un criterio de conveniencia de política criminal, pero se los da. Y esto me parece importante. Después se extraen de ahí los problemas de estándares probatorios, en fin, no me quiero meter en eso. Quiero simplemente hacer una pregunta y ya con esto estoy concluyendo para no agobiar, como diría Sabina. ¿De quién es la carga de la prueba sobre la existencia del programa de compliance? Porque esto no es una cuestión de decir, yo no sé si lo resuelve por sí mismo el derecho procesal general, ¿no? Es decir,
Me parece que esto requiere de una conexión con fundamentos, que es el programa de compliance, y en todo caso, en el marco del criterio opcional que ofrece nuestra legislación, ¿quién tiene que probar o quién está a cargo de la prueba sobre la existencia del programa de compliance? Si la persona jurídica lo invoca, a los efectos, por ejemplo, de una atenuación, es carga del fiscal demostrar que esto no era de esa manera, es carga de la persona jurídica demostrar que sí tenía un programa de integridad o de cumplimiento normativo robusto y eficiente. En fin, sobre esto me parece que hay muchísimo para discutir. Creo que todavía no se ha empezado a discutir con la profundidad que merece, probablemente por la ausencia todavía de casos en el ámbito jurisprudencial que den cuenta de la importancia de empezar a abordar estas cuestiones y que vayan siendo abordados también por los tribunales superiores, ¿no? Porque acá se necesita una bajada de línea. Eh, si el programa de compliance es simplemente un incentivo positivo desde el punto de vista económico en función de la teoría del riesgo creado, la prueba le corresponderá a uno. Si el programa de compliance hace a la culpabilidad de la persona jurídica, su inexistencia, su deficiencia, su falencia, su carácter de make-up compliance va a ser prueba del fiscal, porque el que tiene que probar los extremos de la imputación y de la culpabilidad es el fiscal. En fin, creo que esto está, insisto, todo por discutir. Y por último, sí es necesario, como desafío del estado actual de la cuestión de la compliance, hacer un abordaje serio y de fondo. Cuando digo serio y de fondo, quiere decir global. Algo que establezca, sin duda, una nueva redefinición y una nueva dimensión del orden jurídico penal argentino. Porque no podemos seguir con este esquema de decir, mire, yo tengo compliance para la 27401, pero para la 27430 no. Para el contrabando, tampoco. Para violencia de espectáculo deportivo, tampoco. Eh, Todos coinciden en que el sistema de programa de integridad tiene sus efectos y tiene su alcance en la medida en que estemos hablando de los ilícitos de catálogo cerrado establecidos en la ley 27401. Pero si uno se pone un poquito y pasa al tema de la 27430, ahí no. ¿No? Lo sostiene casi toda la doctrina, particularmente destaco la opinión de Carolina Rovillo en este asunto, que me parece muy fundada y muy sensata, pero nos está mostrando que necesitamos redefinir esto. O adoptamos un sistema de responsabilidad penal para una serie de hechos delictivos que ya están reconocidos, incluso podemos discutir si los ampliamos a otros, pero lo que está claro es que el sistema de responsabilidad penal tiene que ser equitativo, tiene que tener reglas de juego claras, iguales para todos los hechos delictivos. ¿Cómo le explico? Una de las tareas que a mí, por la cual yo me siento muy desalentado y nunca lo haré, es asumir la tarea titánica y casi diría de gladiador que debe tener Cristian, por ejemplo, explicarle a su cliente las incoherencias del sistema jurídico penal. ¿Cómo le explica el abogado al que es consultado y dice, mire, usted es el dueño de la empresa, usted tiene la participación, usted es el presidente de la SA? Eh, ¿Cómo le explico que si es 27401 el compliance le sirve y que todo el dinero invertido en compliance va muy bien, pero que si es 27430 no le sirve para nada? O que si es contrabando tampoco le sirve para nada. Es decir, realmente explicar el alcance del orden jurídico penal se nos hace difícil porque no lo entendemos ni nosotros a veces. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa, y con esto quería terminar, explicar un poco cuál es el panorama, cuál viene siendo la tendencia en los proyectos y anteproyectos del Código Penal, ¿no? El anteproyecto del año 2012-2014 de la Comisión Zaffaroni, ¿se acuerdan? Zaffaroni, el que estando en la Corte, votó Fly Machine que no había manera de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Uno abría el anteproyecto y todos íbamos rápido a ver si había responsabilidad en personas jurídicas y ¡sac! Había. 59, 60 y 61 del anteproyecto en la parte general tenía. Y uno dice, ¿cómo puede ser? La verdad es que habla muy bien de su generosidad intelectual. Fíjense lo que dijo la comisión, ¿no? Tienen ustedes ahí citada hasta la página, porque el libro se puede bajar de internet en PDF, ¿no? Él dijo, o la comisión dijo, ante la imposibilidad de revertir la opinión dominante, se concluyó que no existe espacio político ni mediático para omitir la regulación de estas sanciones en el Código Penal. Fin de la discusión. Criterio pragmático. ¿Qué pasó en el proyecto 2019?
Título 7, libro primero, artículos 38-39 y después en el 41 de pautas de medición de la pena. La comisión dice, se establece un criterio de responsabilidad por culpa invigilando, esto acercaría por lo menos el fundamento al criterio de autorresponsabilidad, que prevé exención de penas si la persona jurídica cumple con los siguientes requisitos, que son esencialmente los del artículo 9. Hay que recordar que estaba muy fresca la sanción de la 27.401 cuando el proyecto se terminó de construir. Y por último, el anteproyecto que va a ser presentado creo que en diciembre de la comisión que integran Jorge Buonpadre, Horacio Romero Villanueva, también formó parte Borinsky, bueno, varios autores prestigiosos, repite la estructura y el texto del proyecto de 2019. La exposición de motivos dice, se ha regulado el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas y un catálogo de penas específico para ellas, independientemente del de las personas físicas que intervienen en cada uno de los delitos de que se trate. Me parece importante porque la tendencia está marcada, es decir, a la larga, a la corta, el, la responsabilidad penal de personas jurídicas va a ingresar en un código penal, en la parte general del código penal, en algún momento que se reforme o con alguna reforma parcial, pero esto va a ser necesario y va a obligarnos, insisto, a tomar una discusión de fondo. Una de las cosas que quizás a mí me preocupan, tanto del anteproyecto, que no tenía, bueno, todavía no estaba, ni siquiera existía la ley 27401 del 2012, o las del proyecto de 2019 y del anteproyecto, de lo que va a ser el anteproyecto de 2024, es que, por ejemplo, el texto de los artículos 22 y 23 y 24 no está replicado en esa parte general. En mi opinión, convendría que así como se regulan causas de exclusión, por ejemplo, de la exclusión de la acción, exclusión de la antijuricidad, exclusión de la culpabilidad, bueno, haya un debate de fondo en el que se puedan conseguir ciertos consensos y se establezca un sistema, si es de exención, de responsabilidad penal, si es un sistema de atenuación, si esto simplemente aporta a los acuerdos de colaboración, y qué alcance tiene y pero sobre todo qué es y cuáles son sus contenidos. A mí me parecería conveniente que esto esté en el Código Penal y en su parte general. Bien, y creo que con esto estamos. Les agradezco mucho por la atención, el tiempo y por supuesto quedo abierto a las preguntas que puedan ser útil o al debate que ustedes quieran establecer. Gracias. Bueno, Sandro, querido, la verdad que, ¿qué queda para agregar? La verdad que has hecho un recorrido espectacular, has dado en el punto para mí que yo creo que es, digo dos palabras y ahora el que quiera hacer alguna preguntita, le abro el micrófono, pero creo que esto evidentemente coincido en que es un triunfo de la política criminal sobre la teoría del delito, ¿no? Como dice Subaldía en España, si la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se adapta a la teoría del delito, es peor para la teoría del delito, ¿no? Pero no nos podemos quedar en eso. Por eso a mí siempre me ha parecido el tema central es por qué imputamos desde el punto de vista sustantivo a la persona jurídica, ¿no? Porque también va a tener que ver eso con la especificidad de la imputación a nivel formal, a nivel procesal, para garantizar el derecho de defensa, que creo que más allá de los alcances lo debe tener. Y ahí siempre cito, cuando uno es convocado a hablar de estos temas, la sentencia hay un voto de Manuel Marchena, una sentencia 514 del año 2015 del Tribunal Supremo, y dice, bueno, ustedes elijan el sistema que quieran, de autorresponsabilidad matizada, heteroresponsabilidad atenuada, el requisito implícito adicional de Basigalupo, no me importa, dice, lo que sí tienen que respetar los principios, para sancionar penalmente hay que respetar los principios del derecho penal. Yo creo que me parece que el desafío es ese, por lo tanto, escapar al defecto de organización, al estar mal organizada, creo que es prácticamente imposible, porque es el residual mínimo de hecho propio que podemos encontrar en este escenario, como tiene el artículo 3 de la ley chilena, que es una ley muy buena, es una ley tomada como punto de referencia, que exige para imputar sustantivamente que no haya implementado programas de cumplimiento eficaz, de manera que creo que es por ahí, coincido plenamente en que está todo por darse, pero sí debe estar el hecho propio, creo que eso es la lucha que habrá que dar, y ahí veremos si es algo que actúa a nivel típico, donde actúa, y eso definirá la carga de la prueba. Pero bueno, la verdad que te agradezco, me ha dejado varios temas para pensar. Bueno, no sé quién quiere formular alguna pregunta, ahí lo veo a Francisco, el vicepresidente del instituto, está Sofía, la secretaria, un montón de amigos, está Juan por ahí, Juan Alvarela. Bueno, el que quiera, Ariel, veo a José Luis, abra el micrófono y
hagamos alguna pregunta, aprovechemos la profundidad la profundidad y la sapiencia de nuestro querido amigo Sandro. Sí, ahí no sé quién levantó la manito. Veo acá, Ariel. Sí, Sí, a ver, adelante nomás. ¿qué tal? Un gusto haber participado de esta reunión. Felicitaciones a Sandro, la verdad que comparto con vos una exposición excelente. Yo lo que le quería preguntar a Sandro es, si tenemos en cuenta que las personas jurídicas, por definición, es una ficción jurídica, el sumum de esa ficción jurídica estaría dado por las personas jurídicas unipersonales o las sociedades unipersonales. En tal caso, ¿qué rol podría o qué efectos jurídicos podría tener un programa de integridad, siendo que la propia ley 27401 no las excluye? O sea, estarían incluidas en el catálogo al que hace referencia el artículo 22. Eh, Entendiendo que ahí el único accionista, a su vez, es el representante legal de esa sociedad unipersonal. No sé si digamos, el diseño o la implementación de programas de integridad podrían tener efectos jurídicos enervantes de alguna responsabilidad penal en tal sentido. Bueno, muchas gracias por la pregunta y la reflexión. Es muy buena la consulta. Yo lo primero con lo que modestamente voy a disentir con ustedes es que sea una ficción. Para mí son una realidad. No, ficción jurídica en el sentido que... Sí, no, no, tampoco adhiero a la posición de Salvini que sea una teoría de la teoría de la ficción. Para mí, esa discusión ya la daba Hirsch y él adhería al postulado de Gierke, ¿no? De que son una realidad. Esto es una discusión sobre la naturaleza de la persona jurídica. ¿Qué es? ¿No? Este debate se daba bien en derecho civil, parte general, y hay distintas áreas, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho el prólogo de un libro de John Steinbeck, una novela llamada Las uvas de la ira, ¿no? Que cuenta toda la época de las migraciones y bueno, buenísimo esa novela. Y en el prólogo él cuenta el tema de los bancos, ¿no? Y decía, nadie quería, el directivo del banco estaba enojado, no quería hacer la ejecución, pero el banco lo imponía, ¿no? Y mostraba que esa voluntad social es muy superior a veces a la sumatoria de las voluntades individuales de las personas físicas. Y yo creo o considero que la persona jurídica es una realidad dentro del mundo económico, social. Tiene además un patrimonio propio, distinto del de sus socios, tiene un objeto y una consecución social que también hacen propia y que incluso pueden establecer escenarios de incompatibilidades, de exclusiones. Es decir, yo eso no lo veo como lo ve usted. Respecto de las de las sociedades unipersonales, este es otro buen debate que acá vamos a necesitar con Cristian, que nos venga a dar una mano un civilista. Yo en lo personal participé de una obra colectiva que dirigió el profesor Vítolo, el actual inspector general de justicia, y el civilista ahí que se encargó de todo este asunto es Edgardo Saux, un jurista de Santa Fe muy reconocido. Y él no puso a las sociedades unipersonales. En el catálogo de personas jurídicas alcanzadas por esta ley puso varias, pero, o hizo por lo menos el listado que según él es taxativo. Así que nada, me permito ahí patear la respuesta para otro lado porque no estoy en condiciones de decirle si entran. A mí, yo, sobre la base del principio de confianza de mi coautor ahí, parecería que no entran. Pero bueno, es para discutirlo también y debatirlo. Muchas gracias. Gracias, Sandro. Ahí hay una opinión bastante interesante de Gómez Jara, que desde la autorresponsabilidad dice, si tiene menos de 50 empleados, habla de inimputabilidad, incluso que lo toma Nieto Martín en sus formulaciones, habla de que la responsabilidad tendría sentido a partir de cierto volumen y flujo informativo. Pero bueno, sí, Ah, el tema es que ahí pero ahí, claro, tuvo que salir la ciencia del derecho penal española a decir, bueno, ¿cuántos? Y dijo 50, y ahí empezamos la discusión de siempre. 49 no, 51 sí. Entonces, esto cuando no hay un límite legal, ¿no? Es decir, pasaba como en su momento la imprudencia grave, la imprudencia leve, o como el tema del sistema de número abierto de incriminación por imprudencia, qué delitos de modalidad dolosa admitían ser cometidos en la forma imprudente. Bueno, tuvo que salir el Tribunal Supremo a decir, este sí y este no, y llega un momento que el argumento es de autoridad, porque lo digo yo que soy el Tribunal Supremo.
lo hacía con una jurisprudencia muy constante, sin vacilaciones, persistente, algo que es difícil encontrar ya en la jurisprudencia española, ni digo en la jurisprudencia, soy muy crítico de la jurisprudencia de los tribunales argentinos, es oscilante, ambivalente, es difícil incluso en un fallo colegiado encontrar mayorías. Así que imagínense si esto se lo vamos a dejar regulado acá a la jurisprudencia, es la historia de nunca acabar. Sin dudas, sin dudas. Bueno, Francisco, ahí está con la manito levantada, vicepresidente del instituto, aparte, así que adelante, Francisco, nomás. Muy bueno, Sandro, la exposición, la verdad que es enriquecedora. Y me sumo a lo que decías vos, Cristian, con el caso de Chile, porque este año entró en vigencia la ley 21.595, que fue sancionada el año anterior y después de un año cobra vigencia ampliando el catálogo de los delitos de las personas jurídicas a una nómina de más de 200 delitos, incluyendo temas ambientales y demás. Entonces, ahí trae lo que vos decías, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es el alcance del programa y cuáles son los delitos que voy a incorporar o no voy a incorporar? Dicho esto, ¿vos referís a algún modelo en particular, como puede ser el chileno, un modelo a seguir? Porque entiendo que es un proceso evolutivo esto, ¿no? En algún momento vamos a tener que ir perfeccionándolo. Gracias, Francisco. Sí, yo considero que es parte de una progresión. Eh, en nuestro país, en líneas generales, funciona por dos vías de tracción. O funciona atracción de cadáveres o funciona atracción de escándalos públicos. Más particularmente, el de personas jurídicas puede ir por ese lado, quizás. Pero me parece que admitida la responsabilidad penal de personas jurídicas en algún momento, de hecho, los dos proyectos de Código Penal, ¿no? El proyecto 2019 y el anteproyecto que va supuestamente a tomar Estado Público ahora en diciembre, amplían sustancialmente las posibilidades de responsabilidad penal de personas jurídicas para ciertos hechos. Porque, por ejemplo, no tiene sentido en una de las realidades criminales o uno de los fenómenos criminales más salientes, ¿no? Trata de personas. Que no haya responsabilidad penal de personas jurídicas por trata de personas, cuando es perfectamente vinculado, si ya no es un hecho individual, si ya no es que uno está pensando en el dueño del prostíbulo de la esquina, no, eso es otro tipo de organización. Sería desconocer el fenómeno delictivo. Entonces, pensar en eso, pensar en establecer, por ejemplo, un tipo penal que criminalice el tráfico ilegal de órganos, y ahí también las personas jurídicas van a tener mucho para responder o mucho que hacer, por pensar solo en algunas, ¿no? O sea, a mí, en lo personal, ese modelo de, por ejemplo, ampliar por pautas o quebranto de reglas de higiene y seguridad en el trabajo la responsabilidad de personas jurídicas por homicidio imprudente, me parece que puede ser una buena medida. Hay que discutirlo, por supuesto, hay que sentar a todos los actores, hay que sentar a los sindicatos, a los empresarios y dar una discusión seria. No, no soy partidario de impongo la ley y ahora todo el mundo que se... No, no, esto tiene que ser parte de un consenso. O sea, el Código Penal es tan contrato social como la Constitución, en mi opinión. Es una lista distinta. Es decir, yo diría eh, no digo la letra chica, porque no es letra chica el Código Penal, pero del contrato social es una parte importante, ¿no? Porque es el lugar donde todos nos ponemos de acuerdo en qué está castigado y en qué está prohibido. Entonces eso tiene que dejar de ser eh, eh, partidario, o tiene que dejar de ser patrimonio de un solo partido político o del gobierno de turno para pasar a conformar una base de consenso. Porque si no pasa lo que en líneas generales vemos, es decir, bueno, cuando se jura cierta mayoría vamos para un lado, la mayoría más uno generada para el otro lado, nos vuelve a una revisión, ¿no? Como la discusión con el tema del aborto. Ya sabemos qué pasa. Pues se perdió los que perdieron por poco, los que ganaron por poco, y ahora estamos queriendo ir en marchas y controversias, pero no se viene a nadie. Así que en este punto menos. Buenísimo. Bien, ahí tenemos a José Luis, que hace una consulta, pues no le anda el micrófono por un problema técnico. Mi pregunta sería, te la leo, Sandro, en relación a la implementación del Código Procesal Penal Federal. En un proceso penal bajo este sistema, eh, ¿cómo ingresa un programa integral debate? ¿Deberían presentarse los profesionales internos o externos que intervinieron en su preparación para explicar su contenido y aplicación? Ya que según el nuevo sistema, todo dato debe ingresar en forma oral. Gracias y te felicita. Gracias, José, por la pregunta.
Sí, todo debe ingresar, es cierto, a través de la idea o de la figura del testigo o del perito, ¿no? Es la manera de que ingrese, algo que nos cuesta mucho en general a los que venimos de un código inquisitivo atenuado, donde hacemos juicios orales con la incorporación de toda la evidencia por lectura. Una locura, eso ya no va más. Tiene que irse a un modelo procesal que termine de instaurar lo que es, está ocurriendo con la implementación del Código Procesal Penal Federal adecuadamente. Así que, bueno, ahí tendrá que ver con el punto de controversia en concreto. Eh, También tendrá que ver con las posibilidades de acuerdos probatorios entre las partes. ¿No? Es decir, bueno, ¿qué vamos a discutir del programa de integridad? ¿Cuál va a ser el punto controversial? ¿Qué efecto tiene en la discusión o en la dilucidación de esa responsabilidad penal? Y en función de eso, sí, bueno, podrá ser, no sé, podremos tener, a ver, un ejemplo de alta dirección, algún ejemplo de dependiente de la persona jurídica. Por ejemplo, no estoy pensando si realmente hubo una capacitación permanente. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos ingresar el conjunto de listados? Traemos a declarar al compliance officer, por ejemplo, que es otro sujeto que también podemos abrir una puerta importante sobre su responsabilidad penal, ¿no? Precisamente Juan Noel Varela está trabajando en esos temas y el otro día expuso en la especialización en Derecho Penal de la Universidad de Belgrano sobre todos esos asuntos. Me parece muy interesante. También otra discusión que va a haber que tener, porque tampoco es cuestión de sembrar ahí al hombre, al viejo hombre de paja que teníamos en la estafa, con la máscara de compliance officer y pasar y darle hostiazo, como dirían los españoles, ¿no? Y que se arregle él. No, ese no es el propósito de la ley tampoco, claramente. Pero bueno, cómo se ingresa tiene que ver también, insisto, con la teoría del caso, con la controversia o con el punto que uno quiera probar y en definitiva con la técnica de investigación que cada quien elija, ¿no? Ahí es un ejercicio de plena autorresponsabilidad, ¿no? De la litigación entre pares. Bien, Sandro, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta puntual, podemos hacer una última pregunta, ya estamos ahí medio en hora. ¿Quiere hacer alguna pregunta concreta? Nada, bueno. Bueno, Sandro, bueno, la verdad que agradecerte nuevamente por tu exposición, por la generosidad, por aportarnos y regalarnos tu solvencia este lunes a la tarde. Así que nada, agradecerte mucho y bueno, felicitarte por tu exposición y por la claridad sobre todo. Así que por mi parte, nada más que agregar, simplemente agradecimiento y agradecerle a todos los asistentes, por supuesto, que son parte esencial también en este tipo de actividades. Así que bueno, gracias Sandro y buenas tardes para todos. Bueno, Muchas gracias a vos, Cristian, por la invitación, me sentí muy a gusto. Gracias, Francisco. Un placer verte también, Sofía, que estuviste en la diplomatura. Y bueno, nada, a disposición. Chao, Gabriel, y chao, Juan. Hasta chao, un abrazo para Hasta todos. luego. Gracias, gracias por todo. luego. Adiós.